Porque el 24 yo evalué un bebé, un niñito de 4 o 5 años con una diplopia. Y entonces no es un estrabismo común y corriente, no es un estrabismo que podía esperar que comenzáramos en enero la consulta. Es un estrabismo que tuve que decirle, sí, anda para el hospital, que yo el 24 estoy de guardia. ¿Ok? Y tuve que mandarlo para neuropediatría que le descartaran a ver qué tenía. Ese muchachito no tenía nada. Ese muchachito tenía una endotropia acomodativa que diagnosticamos después. ¿Sí? Es el bebé Matías con los ojos verdes por ahí que operamos hace como 2 semanas o 3 semanas. ¿Ok? Pero primero lo mandé para neuropediatría. ¿Y por qué veía doble? Porque debutó con una endotropia acomodativa de esa manera. ¿Sí? Es un estrabismo reciente que le apareció en ese momento. Pero yo tengo que pensar, y mi deber es pensar, que un paciente con diplopia es porque el estrabismo es adquirido y agudo, sobre todo si se trata de un niño. Bueno, en el adulto también, por supuesto. Pero a veces en los niños como que no tendemos a menospreciar que dice que ve 2 mamás. ¿Ok? Eso es importantísimo que les quede claro, ¿no? Pablo, ¿por qué una parálisis te puede dar toque del estado general, cefalea, náusea, eso que dijiste de los síntomas? Bueno, doc, si es un paciente adulto que presenta una diplopía eh, algo acentuada, eso puede descompensar. O sea, puede crear una síntomas piramidales y eso da malestar general, por ejemplo, náuseas, temblores, vértigo, mareo. Y sí, básicamente no toque del estado general. Básicamente lo que te da son síntomas vertiginosos, ¿no? Yo tuve hace poquito en la clínica un señor de 70 años que se tropezaba y se caía. Y fue para el internista de la clínica. Y el internista dijo, este paciente tiene un vértigo. Y lo mandó con la otorrino de la clínica. Y la otorrino de la clínica, que bueno, va de la mano conmigo en muchas ocasiones, le diagnosticó la parálisis del sexto nervio, le mandó a hacer una resonancia porque habría que descartar que no tuviera un ACV, y me lo refirió, pero la otorrino de la clínica me lo refirió con el diagnóstico de la parálisis del sexto nervio, ¿sí? Y con el manejo de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Que es por referirlo a neurología, para que descarten alguna patología del sistema nervioso central, evaluar todo lo que este paciente ya venía previamente evaluado y tenía su tensión normal, porque hay que descartar crisis hipertensiva, hay que descartar descompensación metabólica de la diabetes, pero él ya venía del internista y todo eso estaba normal. Y entonces hay que descartar patología en el sistema nervioso central, ¿cierto? Para ver cuál es el origen de esa parálisis del sexto nervio. Ahora, Pablo, ¿qué hago yo con ese paciente? El paciente tenía, eso me llegan a mí a cada rato, 2 días de evolución. ¿Qué hago con ese paciente? Lo diagnostico, lo refiero para buscarle la causa. ¿Y qué hago yo con ese paciente? Controlarlo. Ajá, ¿cuándo le digo que vuelva? No, tan pronto lo evalué en neurología, tengo que revisar que no haya ninguna alteración. Estamos en pandemia y viene dentro de un año. Eso les llega a ustedes a la emergencia. 3. ¿Cierto? A los 3 meses. Revaloración a los 3 meses. Sí, nos llegan. A ver, Susana, que tenía conato de hablar, Susana. ¿Qué hago con ese paciente? Está viendo que No se te oye. ya se mandó a las interconsultas, se revalora en 3 meses. ¿No? ¿Escuchan? Se vende en 3 meses. ¿Alguien se le ocurre algo más? Se revalora
valoran 6 meses. Y mientras tanto se le dice que se tape. Ajá. La ley de 3 a 6 meses se tapa. Para evitar la diplopía y que no se sienta mal. Eso es importantísimo, importantísimo. Miren, ese viejito, por eso es lo que está diciendo Gabriela. Ese viejito que vino a mi consulta, salió de mi consulta con el ojo parchado y con sus lentes puestos. Y el viejito ya salió con una sonrisa de oreja a oreja. Pero ya no había dos. El viejito no está pensando en el ACV que pueda tener. La familia estaba pensando en la resonancia y todo lo demás. Pero el viejito estaba feliz. Tienen que parcharle el ojo al paciente. El manejo de la supresión de la diplopia es muy importante, porque esto va a tardar meses en recuperarse. Y ese paciente, lo único que lo va a hacer sentir mejor es la oclusión de uno de los ojos. ¿Ok? Entonces necesitan parcharle el ojo. Eso tiene que ver con el manejo inmediato del paciente. ¿Y quién le va a parchar el ojo? ¿El otorrino? ¿El neurólogo? ¿El internista? No, ¿verdad? El que le va a parchar el ojo es uno. Y veo con cierta frecuencia que cuando ustedes me lo van a presentar, la que le parcha el ojo soy yo. Entonces necesito que le empiecen a ocluir el ojo desde que llegan a la emergencia. Los pacientes necesitan manejar la diplopia, porque son pacientes que se caen, que se marean, que les da ganas de vomitar, que se sienten horriblemente incómodos. Entonces es algo tan sencillo como mandar a ocluir un ojo. ¿Ok? Sí. Pablo, ¿y qué ojo le parcho? Cualquiera. ¿El de la parálisis o el otro? No, le parcha el ojo de la parálisis, doctora. El de la parálisis. Sí, ¿A quién le correcto. parcharía el otro ojo? Yo, Yo le digo que cualquiera, el que él prefiera. ¿Y cuál Claro, crees tú que puede va a ser preferir, cualquiera. Gabriela? El que está paralizado. No, El Valeria, no que digo también dominante. cualquiera. El no dominante. no, yo alternaría. Bueno, o sea, no, porque fíjense, yo Porque no leí, se preocupen. o sea, yo leí que qué pasa, que si tú le parchas el ojo que él tiene la parálisis, Ajá. ok, va a estar feliz porque no tiene diplopía, pero es más probable que se genere la contractura del recto interno, ¿ok? El recto medio. Y entonces, o sea, voy a tener una restricción secundaria por la parálisis, por esa contractura sostenida del recto medio. O sea, hay libros que dicen que parches alternos, o sea, un rato uno, un rato otro, y así evitas esa parálisis. Mire, va O a sea, depender de muchas cosas. Y es una cosa de sentido común, ¿no? Imagínense que tienen al niñito de 4 años. ¿Qué harían si tienen un niño de 4 años y lo tienen que ocluir? José Manuel, que dio esa clase, por amor a Dios. José Manuel se durmió. Se ocluye Se le- el de mejor. No, chica, lo alternan para que no se nos vaya a ampliopizar. Exacto, hay que alternarlo. Si todo el tiempo le parcho el mismo ojo al muchachito de 3 años o de 4 años, le voy a generar una ambliopía iatrogénica. Claro, porque están en su periodo de plasticidad todavía. ¿Cierto? Sí. Ahora, ese viejito tenía una catarata en un ojo y había un solo ojo con el que veía bien. ¿Cuál le voy a parchar? El de la El de la, catarata. el de la El de la catarata. ¿Qué peor? ¿Sí? No era una densa total, ¿no? Porque si no, no tendría diplopia, ¿verdad? Pero había un ojo que veía significativamente mejor que el otro. Entonces lo dejé viendo por su mejor ojo. ¿Cierto? Es verdad lo que dice Valeria, ¿no? Y tiene que ver con lo que es la desviación primaria y secundaria, que lo estoy dejando para el final de la clase para hablar de los secundarismos, que quizás es una de las cosas más difíciles y más complejas de entender, ¿no? Si nosotros estamos todo el tiempo fijando con el mismo ojo, pues se generan mayores secundarismos, ¿ok?
Entre ellos la hiperfunción, la contractura, sí, la hiperfunción del antagonista con la final contractura del antagonista del músculo parético, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de muchas cosas, la respuesta tampoco es tan sencilla, hay que individualizarlo, ¿no? Tienen que ponerle un poquito de sentido común a ver qué ojo le van a parchar, ¿sí? Pero es importantísimo manejar la diplopia. Eso forma parte del tratamiento médico de las diplopias, ¿ok? ¿Y qué otro tratamiento médico debo aplicar de manera, en teoría, lo más rápido posible, Pablo? No lo mencionaste por ahí. No sé si lo mencionaste, pero si lo mencionaste fue así como vuelo de pájaro. No, no lo mencioné. ¿Qué otra cosa puedo hacer con esa parálisis del sexto nervio que me llegó, que tiene 3 días? Desde el punto de vista médico. Antes de pensar en el quirúrgico. Antes de pensar que Toxina Poner botulínica. prisma, La poner toxina prisma. botulínica. Ok. ¿A dónde le voy a poner la toxina botulínica? En en el en el que en está, se está contrayendo, no antagonista, el que está paralizado, pues no en el otro. Por ejemplo, está paralizado el lateral, lo va a colocar en el medio. Del mismo ojo, del otro ojo. del Susana, mismo ojo. Ah, Susana, del mismo ojo, Ya del va, otro estoy ojo. aquí. Del mismo ojo. Del mismo ojo. Lo primero que ocurre en una parálisis es la hiperfunción del antagonista. Y debo Ajá. tratar de evitar la contractura del antagonista. Y cuando me llega una parálisis del sexto nervio, lo ideal sería colocarle toxina botulínica en el recto medio del ojo derecho, ¿sí? Que es su antagonista, para evitar la contractura y la formación de todos los secundarismos que vienen a consecuencia de eso. ¿Ok? Entonces, manejo médico de las parálisis. En cuanto nos llegan, ¿qué manejo médico tenemos? Que es el que me interesa que ustedes conozcan. Buscar la causa, tratar la causa, que habitualmente no es de competencia de nosotros, o sea que habitualmente esas parálisis debemos referirlas a medicina interna, con un diagnóstico y con una sugerencia de lo que tienen que ir a buscar. Favor descartar, no sé qué, taca. ¿Sí? Así como cuando nosotros queremos que cuando nos pasan la interconsulta, no es interconsulta con oftalmo, sino que deberían decirnos qué es lo que ellos quieren que nosotros le veamos. ¿Ok? Entonces, descartar patología microvascular, hipertensión, diabetes, descompensación de alguna de ellas si el paciente tiene como antecedente ser diabético o ser hipertenso. ¿Sí? Descartar patología del sistema nervioso central, si lo vamos a mandar para neurología. ¿Ok? Para descartar algún tumor, algún aneurisma, alguna lesión como de espacio, algo hipertensivo, una enfermedad desmielinizante, bueno, toneladas de cosas. ¿Ok? Y desde el punto de vista nuestro, manejar la diplopia y tratar, si en lo posible, de evitar la contractura del antagonista con toxina botulínica, si fuese el caso. ¿Ok? Eso es el manejo médico de las parálisis. ¿Sí? Y bueno, ya Pablo dijo cuando es una parálisis quirúrgica. Si se trata de una parálisis congénita, habitualmente es quirúrgica en el momento del diagnóstico. Son parálisis que conllevan ambliopía y hay que tratar de alinear ese globo ocular lo antes posible, ¿sí? Y manejar la ambliopía de ese niño, si es una congénita. Y si es una parálisis adquirida, hay que esperar por lo menos 6 meses a ver si hay recuperación y estabilización del cuadro. Porque si nosotros tenemos 6 meses de la parálisis, pero la parálisis mide 30, es la primerita vez que lo veo, yo no sé si eso viene mejorando o no viene mejorando. Entonces yo lo citaría con un intervalo de 1 mes, y si a los 7 meses mide 10 o mide 15, tengo que seguir esperando. ¿Ok? No es que tiene 6 meses, lo voy a meter a operar. Necesito que hayan pasado por lo menos 6 meses o la estabilidad del cuadro parético. ¿Ok? ¿Sí? Pablo, porfa, comparte tu pantalla y coloca la lámina de desviación primaria y desviación secundaria. voy.
Valeria, por favor, cuando pueda, me autoriza para compartir. Listo. Ok. La que está en los ojitos, esa Voy, lámina. ya. ¿Por qué en algunos pacientes, a ver, Elivic, ¿estás ahí? Te apagaron el micrófono. ¿Por qué en unos pacientes aparece la desviación primaria y en otros pacientes aparece la desviación secundaria? ¿Qué es lo que va a determinar que yo tengo una desviación primaria o que tengo una desviación secundaria en un estrabismo paralítico? Eso va a depender, doctor, de si está fijando con el ojo parético o no. Claro, pero ¿qué me hace fijar a mí con el ojo parético? Porque yo puedo en un paciente, yo puedo buscar la desviación primaria y buscar la desviación secundaria. O sea, yo La dominancia, dominancia del ojo. Yo clínicamente puedo hacerlo fijar con un ojo, hacerlo fijar con el otro ojo y establecer cuánto mide la primaria, cuánto mide la secundaria, pero hay pacientes que pueden entrar a la consulta con una desviación secundaria. O sea, ¿qué me hace que un paciente se manifieste clínicamente inicialmente como una desviación primaria o como una desviación secundaria? José Manuel, que ibas bien por el camino de lo correcto. Oye, doctor, por lógica me parece que es que tengo un déficit visual en el ojo, en el otro ojo, y con el parético es el ojo con que miraba mejor, con el que veía mejor. Aquí estoy. Y ese paciente se va a manifestar con qué desviación, la primaria o la secundaria. Con la secundaria porque está fijando con el ojo parético. Exactamente. O sea, Fíjense, ¿qué es una desviación primaria? Es la desviación que ocurre en el ojo parético, ¿ok? Yo tengo un ojo parético, vamos a poner, toda la clase la vamos a hacer con parálisis del sexto nervio derecho, ¿ok? Entonces, yo tengo un paciente que, bueno, le dio un ACV por allá arriba en el cerebro y entonces hizo una parálisis del sexto nervio derecho. Entonces, ese paciente se va a manifestar como una desviación primaria. ¿Qué va a ocurrir? El ojo derecho, en vista de que perdió la fuerza del recto lateral, el recto medio no tiene una fuerza que se le oponga y el ojo tiende a desviarse hacia adentro y hace una endotropia del ojo derecho. ¿Ok? Esa es una desviación primaria. La única razón por la cual ese paciente puede debutar con una desviación secundaria es que la catarata tensa total movimiento de mano. Y en el ojo derecho ya le operaron la catarata y ve 20-20. Y le da el mismo ACV en el mismo lado del cerebro. Y entonces a ese paciente se le echa a perder el recto lateral derecho. ¿Y qué le ocurre al ojo? Se desvía para adentro, ¿verdad? El ojo derecho. Pero resulta ser que ese es el ojo que ve. Entonces no puede andar o voltea la cabeza y entonces anda viendo hacia el lado, ¿verdad? Es una opción. O va a hacer lo que se llama una desviación secundaria. ¿En qué consiste la desviación secundaria? Es la lámina de la desviación secundaria. Como yo tengo que alinear ese ojo, mi cerebro le manda mucha información al recto lateral derecho para que enderece. Pero no endereza porque ese recto lateral derecho no funciona. ¿Ok? Por ley de Sherrington, le manda mucha información negativa al recto medio derecho. ¿Sí? Y entonces ese ojo, como el recto medio derecho está recibiendo un estímulo inhibitorio, alinea. Y tengo un recto lateral que no funciona y un recto lateral derecho que no funciona,
un recto medio derecho que está recibiendo un estímulo tal inhibitorio para que pueda alinear. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo por ley de Hering en el ojo contralateral? Está recibiendo los yuntas respectivos, están recibiendo mucho estímulo, exagerado estímulo. El recto medio izquierdo está recibiendo mucho estímulo positivo porque el recto lateral derecho estaba recibiendo mucho estímulo positivo para ver si alineaba. Y el recto lateral izquierdo está recibiendo mucho estímulo negativo, es lo que está recibiendo el recto medio derecho. Y por eso es que la desviación secundaria es muy grande, tiene un ángulo de desviación bien importante, ¿ok? Y entonces ese paciente nos puede llegar con una endotropia del ojo izquierdo, de gran ángulo, y cuando yo lo evalúo, resulta ser que es el recto lateral derecho el que no se mueve, y es la aducción que está limitada. Y esa desviación secundaria ocurrió porque el ojo derecho es su ojo fijador, ¿ok? ¿Entendieron desviación primaria y desviación secundaria? Sí, Ahora sí entendí. ¿O tienen alguna duda? Ahora sí. Sí, doctora, gracias. Sí, sí se entendió. Porque no los Sí. oigo. Sí, sí se entendió, Doc. Ay, pero oigo horrible. Como que se le va No, el usted se empezó a oír así como lejano, súper lejos. Lo primero que ocurre luego de que aparece la parálisis, empiezan a aparecer todos los secundarismos. Colócame la lámina de los secundarismos, Pablo. No, Esa. una anterior. Donde están los esa que está ahí. Entonces, lo primero que ocurre es la hiperfunción del antagonista. Esa hiperfunción del antagonista, si se mantiene constante, como bien decía Valeria, si ocluimos el otro ojo, el ojo parético constantemente, va a llevar finalmente a la contractura de ese músculo, ¿sí? Y esa es la razón por la cual en algunas ocasiones ya se recuperó la parálisis y entonces ya pasaron 6 meses y ese recto lateral está pero fino. Ese está totalmente recuperado. No tiene ni siquiera una paresia. Pero si el recto medio se contracturó, ese ojo sigue viendo. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno de los tratamientos o de las cosas que debemos evitar es la contractura del antagonista del músculo parético. ¿Ok? Entonces, el segundo secundarismo que empiezan a ocurrir en el ojo contralateral. Empieza a hiperfuncionar el yunta, porque claro, de alguna manera está tratando de llegar un estímulo positivo a ese recto lateral derecho que está parético y por ende le está llegando un estímulo positivo a su yunta en el ojo contralateral, ¿ok? Y a su vez le está llegando un estímulo inhibitorio al antagonista del yunta, al recto lateral izquierdo, ¿ok? Eso se llama parálisis inhibicional, no importa que no se acuerden que es de Chabá, ¿sí? Pero esta es una parálisis que ocurre en el otro ojo y a veces puede parecer, sobre todo cuando existe una desviación secundaria, que el músculo parético es el equivocado. Todas esas contracturas, entre que unos músculos están contracturados, fíjense que unos músculos, los antagonistas están contracturados y el yunta y el parético no tienen fuerza, ¿sí? Entonces empiezan a haber un montón de falta de movimiento. Unos músculos no se mueven porque no tienen fuerza, otros músculos no se mueven porque reciben un estímulo inhibitorio, otros músculos tienden a contracturarse y entonces también existen algunas limitaciones de las aducciones y eso todo poco a poco va conllevando a la tendencia de los estrabismos a largo plazo, los estrabismos paréticos, a la comitancia, ¿sí?
Porque inicialmente los estrabismos paréticos son incomitantes, que no recuerdo si Pablo lo dijo, ¿sí? ¿Alguien que me Sí. recuerde que es un estrabismo incomitante? Por amor a Dios. El ángulo de observación es diferente No en oigo las nada. diferentes Creo que me posiciones voy a de la tener que mirada. salir y volver a entrar, porque no sé qué le pasó a mi audio. Esperen Sí, un sí. momentico que me salgo y vuelvo a entrar. Ok. Valeria, el punto va para mí. Muy marcada, porque el recto medio izquierdo funciona perfecto, pero el recto medio derecho no funciona. Y entonces la endotropia es más marcada. ¿Sí? Sí, perfecto. Así se manifiesta la incomitancia. ¿Entendieron eso, no? Sí, Doc, sí. Muy bien. A ver, ¿a quién no le he preguntado? A Merly. Aquí estoy. Entonces, entendiendo eso, ¿tú para dónde tú crees que ese paciente que tiene la parálisis del sexto nervio derecho va a tener la posición compensadora de la cabeza? Para el hombro. ¿Va a voltear la cabeza para allá o va a voltear la cabeza para el otro? Para el hombro derecho. ¿Quién gritó? Como Yo, una para loca. el hombro derecho. Es que, no, doctor, no tengo buena señal. Para el hombro derecho. Sí. ¿Por qué? Porque al girar la cabeza hacia el lado derecho, Claro. los ojos Estás viendo. están mirando para el lado izquierdo. Exacto. ¿Sí? Ajá. Y no hay diplopia.